tiene también reuniones. Entonces no es la Universidad del Valle había mandado unas, pero la mandaron muy a la carrera, que Juan Carlos iba a ser ponente ahí, que la mandaron como para mañana tienen que tener ya listo todo el papeleo y era imposible pues participar en esa, pero siempre hay. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, bueno, ya es como hora de empezar, ¿cierto? Entonces, buenos días, otra vez retomamos este curso de esta manera, ya que tuve un problema técnico la vez pasada, como este consultorio no lo uso sino para dictar las clases, entonces pasó algo ahí con el computador y, y no lo pude utilizar. Entonces el computador personal mío no tiene o tiene una tarjeta de video y de sonido que están dañadas. Y como ese no lo utilizo sino para escribir textos en látex, entonces a mí no me, no me ha movido a arreglarlo. Bueno, entonces así, ese fue el problema. Pero como me comuniqué, estuve hablando por chat con algunos estudiantes que estaban participando, como con tres o cuatro que estaban eh, en el chat. Bueno, entonces recuerden que esta semana, pues que ya se acaba hoy, es una semana así como rara, porque es semanas que llaman de colchón. Son semanas donde eh, se retoman las actividades que se llevaban. Claro que estas, estos paros y estas vacaciones eh, afectan mucho los cursos porque uno pierde no solamente la continuidad, sino que también uno como que se cae en en el interés que lleven los cursos. O sea, muchas personas, pues por experiencia lo digo, cuando entran de unas vacaciones a un curso o entran de un paro a un curso, muchos deciden cancelar los cursos. Es como lo estándar. Entonces, y retomar actividades es muy difícil. Yo aquí en la clase tengo una de las clases viejas presentadas con un material nuevo que era el que venía para la clase siguiente. Es mucho el material, entonces solamente vamos a ver de pronto el repasito del tema principal de este curso o si nos alcanza, empezamos ya a ver lo que es la relación logística desde el punto de vista GSK. Mm, El tema principal de este curso pues es la metodología GSK ponderados, pues también se conoce de la misma manera, pero cuando uno habla de GSK, la gente que trabaja en datos categóricos usualmente conoce a qué se está haciendo referencia, ¿cierto? Recuerden que este curso es de datos categóricos y datos categóricos es un área muy importante dentro de estadística aplicada y en el trabajo real, o sea, cuando usted se enfrenta a bases de datos, para uno no es sorprendente que muchas de las variables sean de tipo categórico. A veces hay bases de datos que prácticamente todas las variables son categóricas. Entonces, los analistas tienden a ser muy despreciativos de alguna manera con estas variables y terminan presentando simplemente tablas de contingencia, ¿cierto? Entonces, gráficos de barras y gráficos circulares y cosas de ese estilo, y se hace a veces poquita modelación. Cuando uno les pregunta por qué no construyen modelos, realmente ellos conocen muy poquitos modelos. Básicamente el modelo que más trabajan ellos son los modelos de asociación para tablas bidimensionales, o sea, para tablas I por J. Entonces uno nota que los textos de estadística tradicionales son muy parcos
presentando modelos. Y cuando uno trata de ver, es que la complejidad de los modelos aquí hace que sean imposibles de presentar en cursos estándares de estadística. Y además, los modelos no tienden a ser tan atractivos como son los, por ejemplo, los modelos de regresión o cosas de esas. Entonces aquí viene las dificultades técnicas que hace que la gente más bien mire para otro lado. O empiezan con metodologías que son medio esotéricas, como son los análisis de correspondencias múltiples. No sé, yo me imagino que la mayoría de ustedes ha visto cursos de análisis multivariable. ¿Alguien no ha visto cursos de análisis multivariable? Bueno, todos están en silencio, me imagino entonces que todos sí vieron algún curso de análisis multivariable. Entonces, en los cursos de análisis, ¿cómo? Lo estoy viendo. Ah, bueno, en los cursos de análisis multivariable es muy típico presentar una cosa que se llama análisis de factores, ¿cierto? Esos análisis de factores, cuando se los presentan a uno, a veces le dan a uno la idea de que eso tiene como una magia por allá metida en el fondo, ¿cierto? Porque le empiezan a hablar a uno de variables latentes, de cosas que subyacen y que generan las variables que uno está observando. Eh, y cuando uno empieza a profundizar en análisis de factores, empieza a dar uno cuenta de la complejidad, porque uno mismo tiene que determinar el número de factores, o sea, de variables latentes. Tiene uno que explicarlas y a veces esas explicaciones terminan siendo muy cuestionables, muy endebles, ¿cierto? Y en tablas de contingencia, los investigadores, bueno, eso lo inventaron los gringos por allá en los años 30, pero los que lo tomaron con mucha seriedad fueron los investigadores franceses a comienzos de los 60, Levar, Moreno y otros tipos de esos que se dedicaron por el mundo a recorrer y a hablar del análisis de correspondencias. Eso tuvo mucha penetración en el mercado académico japonés y los japoneses también se volvieron muy fuertes en este análisis. Ellos trataron de hacer eventos en Sudamérica hace unos 25, 30 años y cogieron fieles. Yo lo llamo fieles porque lo volvió como una especie de religión. Es tanto que cuando uno hablaba con algunos profesores de estadística, ellos decían que la estadística no la habían inventado los ingleses, sino que la habían inventado los franceses con el análisis de correspondencias. Pues que son afirmaciones mmm, casi religiosas, pero o sea, cuando la gente se vuelve religioso empieza a pensar que su Dios es el verdadero Dios, ¿cierto? Y entonces le aplicaban análisis de correspondencias absolutamente todo. Mm, y tenían sus propias expresiones. Por ejemplo, ellos hablaban de el centro de gravedad. Y cuando uno miraba el centro de gravedad que ellos definían, eso simplemente es una prueba es un estadístico chi cuadrado. Entonces, a veces uno nota que las metodologías para análisis de tablas de contingencia son muy poco conocidas y cuando la gente llega a las tablas de contingencia tratan de reinventar cosas que están inventadas o tratan de meterle cosas muy esotéricas. O sea, las explicaciones de las tablas de contingencia a través de modelos tienen que concordar con las tablas de contingencia. O sea, no puedo ponerme a inventar cosas raras. Pero en el análisis de factores, los que están viendo análisis multivariable, los que han visto análisis multivariable, es muy normal que uno invente cosas. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja que en pruebas de inteligencia, cuando usted hace una prueba de inteligencia, le da al muchacho un, un cuestionario, ¿cierto? Y él responde ese cuestionario. Entonces, en el cuestionario usted le puede poner
asuntos tales como cuánto es 5 por 3. Entonces la persona responde. ¿Cuánto es 525 por 236? Y la persona responde. ¿Cuál es el área de un rectángulo? ¿Cuál es el área de un triángulo? ¿Cuál es el área de un círculo? Y entonces, cuando las personas responden estos exámenes o estos cuestionarios, entonces los investigadores lo que hacen es meterlo en un programa de análisis de factores. Esos programas, como no piensan, simplemente sacan resultados numéricos y los investigadores entonces empiezan a analizar, entonces empiezan a salir con cosas. No, es que este muchacho aquí tiene mucha inteligencia espacial, tiene mucha inteligencia computacional, tiene mucha inteligencia emocional, tiene mucha inteligencia musical. Este no tiene tanta inteligencia musical. No sé si ustedes perciben en su vida diaria que hay personas que van a una ciudad o van a un pueblo y se ubican facilito. O sea, ellos dicen, no, la dirección es por aquí, nos vamos por este lado, ta, ta, ta. A eso lo llaman inteligencia espacial, ¿cierto? Eh, pero mucha gente cuestiona esa forma de clasificar las inteligencias. O sea, eso no ha sido de aceptación universal. Entonces, el análisis de factores, que es un análisis yo lo llamaría cuasi estadístico, realmente es una herramienta muy elaborada por gente del área social. Y lo mismo pasa con datos de tabla de contingencia. Entonces nosotros tenemos esas dificultades. La metodología GSK es muy restrictiva en muchos aspectos, o sea, muchos datos de tipo categórico vienen de muchas formas, pero la metodología GSK exige que los datos sean presentados de una forma muy particular eh, o que provengan de experimentos o de situaciones donde uno pueda organizar los datos en forma de estratos. Y esa parte a veces cuesta. Y muchos investigadores rechazan estas metodologías porque no, es que a mí no me sirve así. A mí me sirve es una prueba de independencia chi cuadrado y es la que más se utiliza. Entonces, cuando usted llega, recuerden esa frase por allá que vimos de Mosteller, que decía que lo que más temor le daba a él era que los investigadores, cuando veían datos de conteo, lo primero que pensaban era hacer una prueba de independencia chi cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo sino un martillo, todo lo veo como un clavo, como dice el dicho popular, ¿cierto? Entonces, en muchos cursos de estadística, en especial los que se les dictan a las personas del área social, lo único que se les enseña para tablas de contingencia son pruebas de independencia chi cuadrado. Entonces, cuando ellos ven tablas de independencia, si ustedes miran tesis, por ejemplo, de la Universidad San Buenaventura en psicología, ustedes no ven sino prueba chi cuadrado de independencia en todas las tesis, para todas las tablas, y los profesores que hacen estadística ya las exigen. Entonces, cuando uno habla con los estudiantes, por ejemplo, de maestría de allá, los estudiantes de pregrado, le dicen, no, es que el profe me pide que cada tabla de contingencia que yo muestre tiene que tener un H cuadrado. Entonces uno le dice, H cuadrado, ¿y para qué? Ah, no, para independencia. Bueno, entonces son limitaciones de la enseñanza del manejo de tablas de contingencia. Nosotros nos hemos desgastado aquí presentando esta metodología, que es una de las metodologías posibles que hay. Hay otras que son propuestas que no han tenido suficiente arraigo como para uno decir, no, es que esta es la metodología para presentar. Por ejemplo, la metodología de tablas marginales se utiliza mucho y la han propuesto algunos holandeses, que tuvo
origen en estudiantes holandeses. Sin embargo, uno nota que esa metodología es relativamente limitada. Hay otra metodología que es más teórica, que es utilizando cópulas. No sé si ustedes en sus cursos han visto algo de cópulas, ¿cierto? Cópulas tiene tanto de largo como de ancho. A los teóricos les gusta porque eso simplemente genera buenos dividendos teóricos, pero a los prácticos les cuesta mucho entender el concepto de cópulas y cómo las cópulas eh, reemplazan una función de distribución conjunta, que eso tampoco es cierto. Y además, en tablas de contingencia se ha mostrado teóricamente que dos cópulas diferentes pueden representar el mismo nivel de asociación. Entonces ahí hay problemas técnicos. Otra aventura que es muy común en las tablas de contingencia y que vimos alguito son los modelos loglineales. Los modelos loglineales recuerden, el papá de los modelos loglineales. ¿Alguien se acuerda quién es el papá? Pues que yo lo llamo papá, pero eso realmente siempre termina uno por ahí hablando de Fisher. El papá de los modelos loglineales es Leo Goodman, ¿cierto? El profesor de la Universidad de Chicago, que era profesor adjunto en el departamento eh, de sociología y que trabajaba también en el departamento de estadística. Leo Goodman fue el inventor, entre comillas, de los modelos loglineales y fue el que los popularizó en el área social. Entonces, los modelos loglineales tienen una ventaja y es que una vez usted los programa en un computador, usted mete la tabla de contingencias y él le saca el modelo que usted le pida fácilmente. Después, usted se da la pela tratando de interpretar esos modelos y esos modelos a veces son muy difíciles de interpretar. Casi todos los modelos loglineales tienden a ser muy difíciles de interpretar, pero a los investigadores les gustan, ¿cierto? Y a veces recuerden una tabla que vimos nosotros para interpretar modelos loglineales. El modelo loglineal más sencillo que hay es el modelo de independencia. Hay otros modelos, por ejemplo, de independencia condicional, ¿cierto? Hay modelos para independencia marginal, etcétera, etcétera, que se pueden programar en esos modelos fácilmente. Eh, Hay textos de trabajo, hay textos de datos categóricos, el de Bischoff, Finber y Holland, que es un texto clásico en el análisis de datos categóricos, es dedicado solo a los modelos loglineales. Los libros de Agresti son dedicados a los modelos loglineales y Agresti es el estadístico vivo, activo, más importantes datos categóricos que hay a nivel mundial en este momento. Y se llama Alan Agresti. Para que acuerden, hay un proyecto que se llama el proyecto de Alan Parsons. ¿Alguien ha escuchado hablar del proyecto? Alan Parsons Project. Eso es de música. Se pueden meter en internet y buscar Alan Parsons Project. Son experimentos musicales que se hacían en la década de los 70 y comienzos de los 80. Eh, entonces, Alan Agresti es un estadístico de marca mayor y es el adalid realmente en este momento en datos categóricos. Él trabaja en la Universidad de la Florida, pues él tiene la sede, porque realmente el señor siempre se está moviendo por todo el mundo. Él es profesor en la Universidad de la Florida, en Orlando. Entonces, pues obviamente uno en un ambiente lleno de parques de diversión tiene uno la posibilidad de ser muy creativo. Entonces, él ha sido muy creativo y ha sacado muchos artículos de muchas clases y es una persona que ha aportado mucho. El primer libro que tuvo él fue para tablas de contingencia ordinales, a partir de modelos loglineales. Sin embargo,
a pesar de que el libro tuvo cierto éxito, las personas del mundo aplicado no utilizan mucho esos modelos que él propuso en eso. Sin embargo, pues la referencia es importante. Bueno, ¿qué más les cuento así de otras metodologías? No, hay muchas metodologías para manejar datos categóricos, ¿cierto? Que entonces ya les dije, están análisis de correspondencias múltiples, que son las metodologías francesas que utilizan conceptos de análisis factorial. Está la metodología de modelos marginales, que es mirando subtablas, que esa termina siendo muy útil porque muchos de los datos que aparecen o muchas de las tablas que aparecen publicadas son de carácter marginal, ¿cierto? Muy poquita la gente que tenga acceso a las bases de datos originales. Bueno, y está la metodología de modelos loglineales y está la metodología GSK. Recuerden que GSK simplemente es el acrónimo de Gressel, Starmer y Koch. Recuerden que Koch fue una persona extremadamente valiosa en el trabajo estadístico. Él era profe de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en la época en que en la Universidad de Carolina del Norte se tenían los mejores estadísticos del mundo. Pues los mejores estadísticos del mundo eran gringos, lamentablemente, pero mentira, no, y de la India. Entonces, allá estaba la señora Gertrude Cox. ¿Sí saben quién es Gertrude Cox? Bueno, para que no. Gertrude Cox estudió con Cochrane un libro muy súper famoso que es de diseño experimental, el libro de Cochrane y Cox. Y Snedeker sí trabajó en Iowa, pero todos esos estadísticos de los años 50, muchos trabajaron en Carolina del Norte. Carolina del Norte era como el centro. Y en Carolina del Norte, para que ustedes sepan, trabajó un señor, un profesor que era de apellido Goodnight, como por el profesor Buenas noches, para que se acuerden pues más fácil el apellido. Goodnight fue uno de los desarrolladores de un paquete estadístico muy famoso. ¿Cómo se llama? SAS. En Carolina del Norte nació SAS, ¿cierto? Y ellos después lo movieron a un pueblo que se llama Triangle Park y allá tienen su centro de investigación. O sea, SAS tiene un centro de investigación muy poderoso. Es tan poderoso que usted puede ir a hacer postdoctorados en el Instituto SAS, ¿cierto? Allá hay matemáticos, allá hay obviamente estadísticos, allá hay gente del área computacional, hay gente del área social haciendo sus trabajos de postdoctorado, porque eso ayuda a mejorar las rutinas, todos los PROC que tiene SAS. Entonces ellos son muy hábiles haciendo esto. Bueno, después de toda esta introducción que es que de tanta carreta, la historia de los datos categóricos ha sido contada eh, en forma muy deficiente, o sea, en pedacitos. Uno escucha por ahí cuentos y de pronto escucha por allí otro cuento y después escucha por allí otro cuento, pero no hay algún texto que reúna, digamos, toda la historia del manejo de datos categóricos, como si lo hay, por ejemplo, en diseño experimental. Hay libros que cuentan las historias de los diseños experimentales. En especial la vida de Fisher cuenta cómo él formalizó la parte de los diseños experimentales. Bueno, entonces, para nosotros, que este ha sido el tema fundamental del curso, la aproximación GSK, nosotros asumimos que tenemos una estructura poblacional representada en esta tabla.
tenemos S estratos y tenemos en cada estrato nosotros tenemos una distribución multinomial que tiene R categorías, ¿cierto? Que tiene R categorías. Entonces tenemos la subpoblación 1, la 2, hasta la S. Y estas subpoblaciones, cuando uno está haciendo trabajos prácticos, uno las construye. Entonces, por ejemplo, uno tiene una base de datos donde tiene género. Entonces tiene hombres y tiene mujeres. Entonces uno dice, yo tengo dos subpoblaciones. Tengo hombres y tengo mujeres. Tiene uno otra variable que es la edad categorizada. Entonces, menores de 10 años, entre 10 y 20, entre 20 y 30 y mayores de 30 años. Entonces, tengo cuatro categorías. Entonces, puedo, para algunos análisis, pensar que cada una de esas categorías forma una subpoblación, ¿cierto? O puedo construir subpoblaciones mezclando las dos variables que ya mencioné, género y edad. Entonces podría tener ¿cuántas subpoblaciones? 8, ¿cierto? Tendría mujer menor de 10 años, hombre menor de 10 años, mujer entre 10 y 20, hombre entre 10 y 20, eh, mujer entre 20 y 30, hombre entre 20 y 30, mujer mayor de 30, hombre mayor de 30. Ahí tenemos las 8 subpoblaciones. Si metemos otra variable, por ejemplo, si vive en el área rural o en el área urbana, entonces ya tendríamos cuántas subpoblaciones. Si combinamos esas tres variables, tendríamos 16, ¿cierto? Entonces miren que estas subpoblaciones surgen a partir de las necesidades de investigación. Las subpoblaciones están asociadas con las variables independientes o con lo que nosotros llamamos factores, ¿cierto? Factores son variables que se fijan como preestablecidas por el investigador. Y el interés para uno es ver la respuesta. Entonces yo puedo tener aquí esta distribución multinomial, pero esta respuesta puede ser, por ejemplo, hincha de qué equipo. Entonces aquí tendría cuántos niveles en la respuesta. Tendría cuántos equipos hay en Colombia. Nadie sabe. Son como 20, ¿cierto? 20 equipos en el torneo colombiano. Entonces, aquí tendría la proporción en la primera subpoblación de menores de 10 años mujeres que son hinchas de Nacional. Aquí sería la proporción de mujeres que son hinchas de menores de 10 años, ¿cierto? Que viven en el área, digamos, urbana, menores hinchas de Medellín. Aquí tendríamos las hinchas del Itagüí o del Envigado. Aquí tendríamos las hinchas del Millonarios. Entonces tendríamos 20 categorías. Pero estas categorías no necesariamente tienen que ser una única variable, pueden ser combinaciones de varias variables. Entonces yo pudiera tener, por ejemplo, aquí mujeres menores de 10 años que, que viven en el área urbana y que, a ver, que, Que son hinchas de un determinado equipo, profe. no, ya, no, ya lo había dicho, pero quiero ya mezclar dos variables distintas, ¿cierto? Que, que en su casa tienen televisor y nevera. Entonces, ¿cuántas categorías tengo yo ahí? En esa combinación de datos variables, tener los que no tienen televisor ni tienen nevera, los que tienen
televisor pero no tienen nevera, los que tienen nevera pero no televisor y los que tienen televisor y nevera. Entonces son 4 categorías. Entonces R sería 4. Pero entonces cada celdita de estas estaría compuesta de 2 variables y podría componer la demás variable. Entonces miren que estas respuestas no son necesariamente simples, o sea, no hacen referencia a una única variable, sino que pueden ser combinaciones de variables y a mí me puede interesar ver cuál es la relación que hay entre estas variables independientes o factores con estas variables que yo las voy a llamar respuestas. Estas variables respuestas me forman tablas de independencia. Entonces, por ejemplo, en esa tabla 2x2 que estamos hablando, tener televisor y tener nevera. Entonces, una pregunta es, ¿habrá independencia entre tener televisor, televisor y tener nevera? ¿Serán independientes esos dos casos, esos dos eventos? Además, yo podría hablar de pronto la independencia se dé para grupos, digamos, etarios menores que para grupos etarios mayores, que pudiera haber asociación entre tener nevera y televisor, se diera entre las personas mayores de 30 años, pero que no se diera en las personas menores de 30 años. O sea, si en una casa compran televisor, eso es indistinto de si compran nevera, o sea, nada que ver con comprar nevera o no comprar nevera. Aunque uno piensa que en la realidad eso está asociado, ¿cierto? Porque las personas normalmente que hacen las compras, que son los adultos, siempre piensan en comprar primero la nevera, que es un electrodoméstico de primera necesidad, y si les queda plata o cuando tienen dinero, compran el televisor. Pero en algunos casos la gente piensa al revés, entonces piensa que el televisor es mucho más que cualquier otro electrodoméstico, ¿cierto? Es como el borrachín, que el borrachín piensa que el aguardiente va por encima de la comida, pues es más importante comprar aguardiente que comprar cualquier otro producto. Bueno, entonces este es un modelo poblacional. En teoría, para yo poder expresar esta tabla debo conocer las verdaderas probabilidades, cosa pues que sabemos es imposible. Pero este es el modelo conceptual básico. Aquí no hay modelo, realmente estas son las probabilidades reales. Ahora, estas probabilidades uno las idealiza de esta forma, pero en una población real, estas probabilidades tienden a tener ciertos movimientos, o sea, no son estables a través del tiempo. Piense en un momento dado que usted puede tener un gusto por una comida y al año siguiente o a la semana siguiente puede ya no gustarle, etcétera. Entonces es un movimiento. Pero una foto estática de una población nos daría una tabla de estas si tuviéramos acceso a todos los elementos de la población. En la realidad nosotros tenemos acceso a bases de datos, o sea, muestras. Muchas veces esas muestras no cumplen los requisitos que tienen las muestras de la estadística matemática, sino que son muestras sacadas técnicamente en forma deficiente, por ejemplo, la base de las pruebas saber. Ahí ellos no están sacando una muestra técnica, ¿cierto? Es una muestra de estudiantes que terminaron el ciclo básico de enseñanza y que el gobierno les exige presentar esas pruebas, ¿sí? Entonces, nosotros en el trabajo aplicado decimos que eso es una muestra y que eso es una muestra aleatoria. Entonces, ahí vienen discusiones de si eso es realmente una muestra aleatoria o no.
Entonces ustedes se pueden sentar a pelear con mucha gente y unas personas dirán que sí y otras personas dirán que no. Algunos conceptualizan, dicen, no, es que nosotros en este momento tenemos una población de estudiantes que terminan bachillerato, ¿cierto? Pero esa población la podemos mirar como la realización de muchas poblaciones potenciales. Piensen ustedes que son hijos de su papá y su mamá, ¿cierto? Eh, Había un biólogo muy famoso que se llama Jean Rostand, que es papá de un poeta muy reconocido en Francia, pero este Jean Rostand escribió muchos libros sobre reflexiones de la filosofía, de la biología, reflexionando sobre la biología, perdón. Entonces él hablaba de el azar que hay en la cooperación, ¿cierto? Que realmente uno, eh, como sujeto, es el resultado de una lotería. Sí, usted se ganó la lotería porque usted está conformado por un óvulo y un espermatozoide y recuerden que en el momento de copulación su padre en el semen mandó millones de espermatozoides que estuvieron en una competencia y el suyo fue el que se ganó esa competencia, ¿cierto? Entonces es una lotería. Entonces usted es, pensándolo estadísticamente, una muestra de tamaño 1 representativa de todos esos espermatozoides que corrieron en esa competencia. Lo mismo pasa entonces con todos estos estudiantes que toman las pruebas a ver, que a pesar de que esos son y que uno no puede sacar otra muestra distinta, uno puede imaginarlos que ellos representan una realización de una población de estudiantes de bachillerato muy especial, o sea, una muestra de tamaño 1, como es el caso suyo, ¿cierto? Aquí sería una muestra de tamaño como de 600.000, pero recuerden que si miramos eso en conjunto, no es una muestra técnica como lo requerirían los estadísticos puristas. Bueno, entonces nosotros tenemos la representación de esta población ideal, ya en forma real la tenemos nosotros con estas muestras, o sea, de cada estrato nosotros sacamos una muestra. Aquí tenemos una muestra de tamaño N1 en la primera fila, aquí tenemos una muestra de tamaño N2, aquí tenemos una muestra de tamaño NS. Entonces, con los datos observacionales, que son los que se manejan mucho en este tipo de metodologías, no se tienen controles sobre los tamaños muestrales de cada estrato. Hay recomendaciones, ¿cierto? Y las recomendaciones tienden a ser muy a dedo. Entonces el problema es el tamaño muestral, cómo lo determino. Entonces hay reglitas. Hay un artículo que yo le recomiendo, hay varios artículos, pero hay un artículo es muy fácil de aprenderse el nombre porque es un apellido como italiano, pero, pero usted lo puede asociar con un ave, Tórtora. Artículo en The American Statistician sobre la determinación de tamaños muestrales para poblaciones multinomiales. Sí, entonces, acuérdense de tórtola, ¿cierto? Las tortolitas que son los pajaritos, en lugar de tórtola es tórtora. Y el artículo apareció en The American Statistician, ustedes lo pueden ver, sobre fórmulas para determinar el tamaño muestral. Y esas fórmulas básicamente están basadas en el teorema central del límite multivariable. O sea, tampoco es que sean tan misteriosas. Eh, con esas fórmulas uno puede tener una idea si el tamaño muestral que uno tiene aquí en sus datos observacionales es suficientemente bueno
o no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 categorías aquí o 20 categorías como en los equipos de fútbol y yo aquí tengo 3 sujetos, digo, no, pues que yo no tengo siquiera suficiente información, ¿cierto? Es muy poca la información que yo tengo para hacer una estimación seria de las probabilidades de la primera fila. Y si a mí me pasa lo mismo con cada una de las subpoblaciones o cada uno de los estratos, entonces yo estaría en un problema difícil, ¿sí? Piensen que ustedes tienen una moneda de 50 pesos, que tienen una moneda de 100 pesos, que tienen una moneda de 200 pesos, que tienen una moneda de 500 pesos. Y entonces usted va a lanzar la moneda de 50 pesos 10 veces y va a notar si la moneda le cae cara o sello. Entonces esa es un estrato, ¿cierto? Aquí tiene la otra moneda de 100 pesos y la va a lanzar 5 veces y va a notar si le cae cara o sello. Ese sería como el estrato 2, ¿cierto? Aquí tiene la moneda de 200 pesos y va a lanzarla 4 veces y va a notar si cae cara o sello. Y aquí tiene la moneda de 500 pesos. Entonces tiene 4 estratos y en cada estrato usted tiene un tamaño muestral diferente. Y en el estrato correspondiente a la moneda de 500 pesos, usted la va a lanzar solamente una vez. Entonces, ¿usted qué dice? Apenas una vez. Y yo tengo 2 resultados posibles. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer una estimación ahí adecuada? Sin embargo, cuando usted aplica teoría estadística matemática, una muestra tamaño 1 es una muestra válida o no. A usted no le exigen que tiene que ser mayor. Un experimento Bernoulli y usted puede lanzar la moneda una sola vez. El problema ya viene para garantizar la fiabilidad de esos resultados, ¿cierto? De las estimaciones que usted haga. Entonces aquí nos va a pasar igual. Entonces, si tenemos tamaños muestrales en cada estrato muy chiquiticos, entonces el trabajo inferencial se viene al piso. Ahora, otro problema. Si yo tengo celdas en las cuales las probabilidades de observación de sujetos es muy bajita. Por ejemplo, supongan este caso. Supongan que yo tengo como respuesta ser sano en la primera categoría. En la segunda categoría, tener VIH. Entonces, la primera categoría no tener VIH y en la segunda categoría tener VIH. Y usted saca una población una subpoblación, una muestra de una población de mujeres menores de 30 años. Saca una muestra de una población de hombres menores de 30 años. Saca una muestra de una población de mujeres mayores de 30 años. Saca una muestra de una mujer, de poblaciones de hombres mayores de 30 años. Y mira cuántas personas no tienen VIH y cuántas personas tienen VIH en cada una de esas subpoblaciones o poblaciones. Entonces, ¿cuáles creen que van a ser los resultados? Que es muy raro encontrar personas que tengan VIH. Usted puede sacar una muestra de tamaño 100 en cada estrato, que uno diría es una muestra grande. Y sin embargo, en la categoría tener VIH, no tener a nadie. Entonces la pregunta entonces, ¿y yo qué hago? Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una preguntita en esta parte? Sí, Es que usted que estaba mencionando esa parte de la
de conocer esos N1, N2 hasta NS, los tamaños. Sí, Pero yo estaba mirando la tabla y yo decía, bueno, pero si yo miro esos N11, N12, básicamente esos N1s estarían completamente definidos por esos N11, N12. Entonces, ¿yo para qué me voy a desgastar mirando solamente, o bueno, no solamente porque estamos mirando ambas partes, pero para qué voy a hacer un análisis desde los tamaños, sabiendo que los puedo hacer directamente desde los N1, no, N12? no, es que los dos problemas son distintos, o sea, hay un problema. Uno es el tamaño muestral que debe sacar usted en cada estrato, ¿cierto? Y otro es la forma como se distribuyen las probabilidades en las celdas dentro de cada estrato, que Profe, los dos, ok. disculpe. Sí, siga, profe. Por ejemplo, los teoremas límites que usted ve en estadística le hacen referencia es al tamaño muestral global, no al tamaño muestral. Por ejemplo, cuando usted aplica el teorema central del límite para polinomios multinomiales, ese tamaño muestral del límite maneja el n del tamaño del global, ¿cierto? El n global. Pero al interior de la distribución multinomial pueden pasar cosas muy malucas. Cuando las distribuciones cuando las distribuciones de probabilidad dentro de la multinomial son muy asimétricas en este sentido hablo de asimetría, un alejamiento de la uniformidad de las probabilidades. Por ejemplo, si yo tuviera 4 respuestas, la uniformidad se me daría cuando todas fueran .25, .25, .25, .25, ¿cierto? La uniformidad, por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda sería .5, .5. Pero si yo tengo una moneda que solamente tiene 2 caras, entonces la otra probabilidad es 0. Exacto, profe, eso era lo que yo estaba pensando, porque, bueno, ese último comentario que usted hizo, usted puede tener, por ejemplo, N1 igual a 2000, ¿cierto? Entonces, Sí, uno lo podría considerar, listo, N puede estar tirando infinito, sí. pero, pero uno mira dentro de la tabla cómo se están distribuyendo y uno empieza a mirar ahí unos desbalances muy marcados, pero de igual manera los resultados asintóticos se vienen al piso, aunque N1 Mm, esté tirando infinito. No necesariamente vienen al piso, no necesariamente vienen al piso. Usted puede tener unos desbalances muy grandes y dependiendo del número de observaciones que tengan las categorías de baja probabilidad, los teoremas límites funcionan o no funcionan. O sea, ahí hay que tener cuidado con eso. Pero entonces, una primera mirada, o sea, estas son miradas de tipo exploratorio, ¿cierto? Usted cuando está mirando estas tablas, usted mira primero los totales para ver si los tamaños muestrales son adecuados. Si globalmente usted encuentra un estrato, una subpoblación donde el tamaño muestral es inadecuado, ¿usted qué hace? ¿La excluye del análisis o le dice a los investigadores, vea, aquí les falta información? Pero si usted tiene un N grande, por ejemplo, usted llega de entrada y ve, y dice, no, es que yo tengo aquí 10.000 sujetos, pero resulta que todos los 10.000 sujetos, ninguno tenía VIH, y entonces todo aquí, la pregunta es, ¿cómo se me van a comportar a mí los trabajos inferenciales aquí? Y la pregunta es, ¿puedo hacer algún trabajo inferencial? Cuando usted tiene una categoría que tiene todos los sujetos y la otra categoría tiene 0 sujetos. Entonces la pregunta para ustedes, esa es la respuesta es muy fácil, ¿cierto? Es posible construir intervalos de confianza para la proporción cuando no se tienen éxitos. No sé si ustedes sabían eso. Sí, profe, Sí, justamente, hay cotas, hay artículos donde muestran las cotas para eso, que hay artículos que utilizan, hay un artículo básicamente por ahí en The American Statistician que utiliza la aproximación de la binomial a la Poisson. Entonces utilizan la distribución Poisson para establecer una cota en el intervalo de confianza, en el nivel, solamente puede calcular el nivel superior, ¿cierto? Y el problema está en qué tan grande tiene que ser el n marginal para yo garantizar que esa cota sí es bien calculada. Sí, sí, profe, pero entonces esos ceros cuando salen,
Ajá. Los Habría, ceros, habría que hacer un estudio bien profundo de determinar si son ceros muestrales o no, poblacionales. no, no, los ceros estructurales usualmente se dan por teoría, ¿cierto? Eso es teórico. Aquí, digamos, estas tablas que estamos presentando aquí asumen que los ceros que aparezcan van a ser ceros muestrales. Cuando usted tiene ceros estructurales, ya estas tablas tienen una forma un poquito distinta. Ah, listo, profe. Sí, Listo, gracias. bueno. Pero sí, lo que dice Mateo es cierto, o sea, uno también mira al interior. Y aquí, mirando al interior, aparecen muchas, pero muchas recomendaciones en muchos artículos y textos. Hay artículos que dicen que en cada celda debe haber al menos una cantidad de sujetos. Entonces, por ejemplo, ponen que debe haber al menos 5. En otros artículos dice debe haber al menos 10 sujetos. En otros artículos dan formulitas. Agreste mismo tiene formulitas para esto. ¿Cuánto es el mínimo número de sujetos en cada celdita? Yo pudiera tener desbalances fuertes, por ejemplo, tener en esta primera celda 10.000 sujetos y en esta celda tener 20 sujetos. Y ahí yo tendría suficiente información para hacer un trabajo inferencial bueno. Pero si yo, digamos, tengo un tamaño muestral muy pequeño, por ejemplo, tener un tamaño muestral de 10 y tener aquí en esta celda, en la primera celda, esta celda tener 0, entonces mi trabajo inferencial va a ser relativamente débil. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los tamaños muestrales. En muchos problemas, cuando las bases de datos son pequeñas, nos aparecen muchos ceros muestrales y entonces uno tiene que tener criterios de qué hacer con esos ceros muestrales. Algún día, pues, si tenemos tiempo, les muestro algunas de las recomendaciones que hay, cosas de estas. Tuve un estudiante ya hace mucho tiempo, Difarinei González, que hizo su tesis en intervalos de confianza para la multinomial. Ustedes pueden mirar esa tesis, la bajan del repositorio y ven también que aparecen las fórmulas de tamaño muestrales y algunas discusiones que ella hizo. Bueno, en la metodología GSK nosotros tenemos un único esquema de muestreo que se conoce como el producto multinomial, ¿cierto? Este esquema de muestreo es el esquema de muestreo que genera esta estructura o que es generado por esta estructura que nosotros tenemos en la primera tabla. Y es la distribución que genera estos datos. Entonces es una distribución que es un producto de distribuciones. O sea, cada distribución marginal corresponde a un estrato. ¿Sí? Y recuerden que nosotros habíamos hablado que esta tabla la representábamos en forma de un vector, un supervector. Entonces la primera fila la ponemos de primero, la segunda fila la ponemos a continuación de la primera fila, la tercera fila a continuación de la cuarta fila y nos genera un supervector. Entonces, con esta forma nosotros podemos hablar de una distribución límite. Cuando nosotros sacamos las muestras aquí, ¿cuál es el estimador de máxima verosimilitud de la primera celda para este parámetro? Piso 1,1. Va a ser N11 dividido por N1. Para esta segunda probabilidad va a ser N12 dividido N1. Y así continúa uno hallando los estimadores de máxima verosimilitud. Entonces los estimadores de máxima verosimilitud son fáciles de determinar, ¿cierto? Y aquí nosotros cuando reemplazamos estos valores por los estimadores tenemos un vector pi gorro, que es un vector largo como este,
Entonces tendríamos Pi11 gorro, que sería N11 dividido por N1. Pi12 gorro sería N12 dividido por N1. Pi1R gorro sería N1R dividido por N1. Pi2 gorro sería N21 dividido por N2. ¿Cierto? Entonces mire que cada estrato se divide por su tamaño muestral correspondiente. Y así hallamos los estimadores de máxima verosimilitud. Cuando los metemos todos en un solo vectorcito, tenemos el pi gorro, que es el estimador de máxima verosimilitud de la tabla. Y nos aparece, por arte de magia, el teorema central del límite multivariable, ¿cierto? Que nos va a decir que ese pi gorro se nos distribuye aproximadamente como una normal con vector de medias pi y matriz. Aquí este sigma le falta explicitar la dependencia de los n's de cada estrato, ¿cierto? Cuando esto se cumple, cuando el mínimo tamaño muestral aquí, cuando el mínimo tamaño muestral en esta tabla de datos, cuando el mínimo de este tamaño muestral se va para infinito. O sea, cuando eso nos pase, se nos cumple que el pi gorro se va a distribuir aproximadamente normal, ¿cierto? Entonces miren que aquí nosotros no podemos decir que cuando n tiende a infinito, sino cuando el mínimo de esos n se va para infinito. Entonces, ¿qué pasa si un estrato aquí tiene un tamaño muestral muy pequeño? Que el teorema central del límite no se nos cumple, ¿cierto? Y si no se nos cumple, no podemos hacer trabajo inferencial basado en la normal, la distribución normal. Entonces, ¿qué soluciones hay cuando yo tengo una subpoblación con un tamaño muestral muy pequeño? Entonces ya las soluciones sí son básicamente como la patada del ahogado, ¿cierto? Son soluciones que son usualmente del desespero. Entonces la primera solución del desespero es tratar de reducir el número de subpoblaciones. Otra solución que se da, digamos, en el trabajo aplicado es eliminar el estrato donde el tamaño muestral sea muy bajito. Otra solución, usarlo con otro estrato. Entonces hay soluciones, pero eso ya depende de las condiciones especiales del problema que usted esté trabajando y de los receptivos que sean los investigadores para para realizar una solución o realizar otra solución. No todos los investigadores son igualmente abiertos a cualquier solución. Si usted le dice, no, voy a eliminar una fila, y dice, no, yo no puedo eliminar. Entonces yo voy a juntar una fila con otra fila. Y entonces ellos dicen, depende de las filas que usted vaya a juntar. Entonces a usted le toca sentarse a discutir cuál es la solución que ellos aceptan. O sea, en el trabajo aplicado usualmente usted no trabaja solo, o sea, usted no le entrega el problema y usted entrega la solución. Esto no es un examen de estadística en el que usted trabaja y después cuando el profe le entrega la nota es que usted se da cuenta si hizo bien o mal el trabajo. En los trabajos de consultoría, usualmente usted trabaja en equipo y usted trabaja es para el bienestar de todos los del equipo, ¿cierto? Si al equipo le va bien, a usted le va bien como consultor. Si al equipo le va mal, a usted como consultor no sirve y lo más seguro es que terminen buscando otro consultor. Y usted no puede servir por muchas cosas porque usted no conozca lo que debe hacer o muchas veces pasa, y ojo con eso es una recomendación que les doy, es la prepotencia del consultor. Muchas veces los consultores, en especial los que vienen de la academia, tienden a ver con menosprecio las necesidades de los investigadores
o de los dueños de los datos, ¿cierto? Dicen, no, es que usted no sabe estadística, entonces usted no entiende lo que hay que hacer. No, yo tengo que ser lo suficientemente claro con mis metodologías, de tal forma que las personas entiendan las ventajas y desventajas de aplicar la metodología que yo les propongo. Entonces, estas metodologías que son tan débiles a veces se presentan como panaceas, ¿cierto? A mí me ha pasado muchas veces que los investigadores tampoco están muy interesados en la metodología en sí. A ellos les interesa sacar un valor P al final para presentar en un artículo y quedarse tranquilos con eso. Pero entonces en esto tienen ustedes que aprovechar sus cursos de consultoría bien para aprender todo este tipo de problemas que pueden sufrir en esos trabajos. Bueno, entonces nosotros tenemos una distribución normal. Entonces aquí esta letrica A usualmente se la mocha uno y dicen, no, entonces Pigorro se distribuye normal. Pigorro se distribuye normal bajo unas condiciones muy raras, ¿cierto? No necesariamente son las más adecuadas. Tamaños muestrales grandes suceden en contadas ocasiones, como el caso que tienen ustedes con la base de las pruebas saber. Pero si viene una persona que hizo una encuestica por allí con 30 sujetos, de entrada uno ve que su tamaño muestra de chiquito. Bueno, y nosotros podemos ya hacer trucos de la distribución de la teoría asintótica. La teoría asintótica, yo les recomiendo un libro que es muy famoso, fue de los primeros libros de asintótica que salió, que es claro. La mayoría de libros de asintótica que salen vienen de matemáticos muy puristas y vienen muy crípticos y muy poco útiles. En cambio, el texto de Serflin, de, de asintótica de Serflin, es un texto absolutamente claro. O sea, usted tiene todos los resultados expuestos de una manera muy limpia. ¿Cierto? Entonces, para mí es el mejor libro que hay de asintótica. Hay otros libros de asintótica que han salido después del texto de él, pero el texto de él es un texto muy reconocido. Él era profesor de FSU, de la Universidad Estatal de la Florida en Gainesville, no, en Tallahassee, perdón, en Tallahassee. Y, y él se movió ahora a otra universidad, pues no recuerdo, creo que está en Duke, pues no estoy seguro, o sea, no crean en esa última frase que les di, pero él trabajaba en Tallahassee, en FSU. Bueno, entonces la metodología GSK nos obliga de alguna manera a definir las respuestas, ¿cierto? Una respuesta es el objetivo de interés que yo voy a tener en mi trabajo particular. Entonces, las definiciones de las respuestas son aquellas variables, pero estas variables no son las que aparecen en la base de datos, sino que son construcciones que hace el investigador. Por ejemplo, una persona que trabaja en epidemiología maneja un concepto que se ha vuelto muy popular ahora en la pandemia, que son los riesgos relativos, ¿cierto? Los riesgos relativos son simplemente conceptos que se pueden expresar de muchas formas. Hay personas que los expresan a través de probabilidades, hay personas que los expresan a través de cocientes de probabilidades, hay personas que los expresan a través de funciones de probabilidades como una cosa que llaman el odds ratio o el OR,
¿cierto? Entonces, esta definición de esta variable respuesta es responsabilidad del investigador. Muchas de las respuestas de interés son meras probabilidades, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un niño nazca vivo cuando la mamá vive en tal región de Antioquia, digamos, en la región de Urabá? Mamá es menor de 30 años. Entonces, en este caso, mi respuesta es probabilidad de que el bebé nazca vivo. Pero yo pudiera tener una respuesta que nazca vivo y que el bebé pese menos de 5 libras, o de 6 libras, o de 8 libras. ¿Cuál será entonces, en ese caso, la respuesta? La respuesta surge como la combinación de dos variables que pueden estar en una base de datos: peso del bebé y resultado del parto, quedó vivo o nació muerto. Y la variable explicativa puede ser la región de Antioquia. Si quiero comparar cómo es el Valle de Aburrá con la región oriente antioqueño, ¿cierto? Entonces yo tengo estratos, los estratos están limitados por las regiones del departamento de Antioquia, que son 9, ¿cierto? Puedo tener en mis estratos no solamente la región, sino si la persona vive en la zona rural o en la zona urbana. Entonces podría tener región del departamento y la condición de vivir en la zona rural o en la zona urbana, ¿cierto? Y usted puede conceptualizar el problema de muchas maneras. Entonces estas definiciones de las respuestas realmente son complejas. Entonces las funciones respuesta son usualmente combinaciones, pueden ser combinaciones lineales o pueden ser productos de esas probabilidades iniciales. Entonces aquí es donde nosotros tenemos todo el rollo de definir esta A. Este es un tema grande, es un tema que solamente usted lo maneja bien con mucha práctica. Muchas personas piensan que estas definiciones de esta matriz A son fáciles y directas. En algunos casos sí, y en muchos no. Entonces, esta es la matriz que nos permite a nosotros definir respuestas que se conocen como respuestas de tipo lineal. Y ya los resultados estadísticos son triviales, ¿cierto? Yo tengo que una variable normal. Ustedes se acuerdan de los resultados que vieron en su curso de probabilidad. Entonces, si yo tengo que X se me distribuye normal, ¿cómo se me distribuye una constante multiplicada por X? También normal. ¿Y cómo se distribuye una combinación lineal de una variable normal? También normal. O sea, con la normal pasan cosas muy bonitas, que todo es normal, todo es chévere, ¿cierto? Si yo multiplico, por ejemplo, estoy midiendo la estatura en metros y la multiplico por 100 y yo sé que la estatura se distribuye normal, entonces la estatura en centímetros también se distribuye normal, ¿sí? Y si yo la multiplico, la variable original que está en metros, la multiplico por 1000, la tengo en milímetros, ¿cierto? Y si la divido por 1000, la tengo en kilómetros. Y todo sigue siendo normal. Y le sumo una constante 20, también sigue siendo normal. ¿Eso pasa con las otras distribuciones? Puede que sí, puede que no. Entonces recuerden, por ejemplo, distribuciones como la beta. La beta está definida en el intervalo 0,1.
Si usted multiplique, si yo sé que Y se me distribuye como una beta y la multiplico por 20, 20 veces Y ya no se distribuye beta. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera está en el rango de la distribución beta. Una gama. Si yo llego y a una gama, yo sé que X se distribuye como una gama con cualquier par de parámetros y le sumo una constante. Entonces ya esa distribución no es una gama estándar, ya es una gama trasladada, ¿cierto? Entonces ya es otro tipo de distribución, es otra gama que tiene otras condiciones. Entonces, estas propiedades de la normal son muy atractivas desde el punto de vista teórico, ¿cierto? Y asintóticamente los resultados se cumplen, casi todos están desarrollados para la distribución normal. En cambio, para otras distribuciones, las cuales no son a veces tan obvias ni tan fáciles. Entonces, como los promedios tienden a distribuirse normalmente y el pi gorro es un promedio, entonces yo sé que mi pi gorro se distribuye por el teorema central del límite como una normal. Entonces, todos los resultados de la normal se los puedo aplicar a ese pi gorro. Y como el f gorro es una función lineal de pi gorro, entonces f gorro hereda la normalidad. Luego que tenemos que tener en la cabeza esto. Estos son resultados que son muy fáciles de memorizar y de aplicar, pero Kolmogorov tenía una frase muy, muy ácida para la gente que hace las cosas sin pensar mucho. Y él dijo una vez, el teorema central del límite es una herramienta peligrosa en manos de inexpertos. ¿Quién lo dijo? Kolmogorov. ¿Quién es Kolmogorov? La persona que axiomatizó la probabilidad. O sea, la persona que formalizó en el mundo, por ahí en los años 30, la probabilidad fue Kolmogorov, que le dio estructura matemática formal, ¿cierto? Que hizo que la probabilidad fuera parte de la matemática, no fuera una mera curiosidad de juegos, de azar, ni cosas de esas, sino que él formalizó la matemática como, él formalizó la probabilidad como área de la matemática. La probabilidad es matemática, no es estadística. Este señor era tan importante que en la época de la Unión Soviética, el señor era muy respetado por los burócratas soviéticos. Le regalaron o le dieron a él para que viviera un apartamento de 3 habitaciones con cocina, con sala y con comedor independientes. Les cuento esto porque en la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética, la gente normal vivía en edificios de una sola habitación. Entonces una familia vivía en un edificio donde su apartamento tenía una sola habitación. Entonces esa habitación era la sala, el comedor, era la habitación eh, en donde dormían. Entonces era todo. Y ustedes me preguntan, ¿y la cocina y el baño? Usualmente las cocinas y los baños eran cocinas comunitarias que estaban en los primeros pisos de los edificios y los baños eran baños comunitarios que también estaban en los primeros pisos de los edificios. Entonces usted tenía ganas de ir a orinar en la mitad de la noche, entonces tenía que bajar 10, 15 pisos hasta el baño para orinar. Si usted quería tomar un café en la mitad de la noche, tenía que bajar a la cocina comunitaria a la mitad de la noche. Entonces este señor era tan importante que le dieron un apartamento con esos lujos. Entonces eso lo cuentan, pero sobre todo los gringos no entienden como que
las cosas son distintas en el resto del mundo. Ellos piensan que la vida en el resto del mundo es como las que ellos tienen. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí un resultado que es para nosotros de extrema importancia y es que F gorro se nos distribuye también normal, ¿cierto? Y tenemos los parámetros de esa distribución normal, que es F, que es el verdadero F, y tenemos la matriz de varianzas y covarianzas de ese F gorro que se saca fácilmente a partir de la matriz de varianzas y covarianzas del pi gorro largo. Entonces esto ya termina siendo muy trivial, ¿cierto? Y aquí habíamos visto cómo se construyen pruebas de hipótesis para F. Entonces esas pruebas de hipótesis se construyen también aprovechando la normalidad. Y nos viene un resultado estadístico que los que hayan visto, o los que estén viendo análisis multivariable ya lo han visto 1000 veces, y es que esta forma cuadrática se distribuye como un h cuadrado con unos grados de libertad que dependen del rango de esta matriz, que dependen del rango de esta matriz. Bueno, los que no han visto análisis multivariable estén tranquilos que estas fórmulas las utilizamos aquí sin pensar mucho en ellas. O sea, cometemos el pecado de Kolmogorov. Ya habíamos visto esta prueba de homogeneidad, ya habíamos visto algún programita de este estilo, ¿cierto? Entonces, también vimos los datos de esta entidad financiera que tiene varias sucursales y que estaban estudiando el comportamiento de los clientes que caen en mora, que en finanzas dice que están en default, y los clientes que no cumplen con sus obligaciones regularmente. Entonces, esta entidad financiera tenía 8 sucursales en la época de este estudio y la pregunta es si el comportamiento del crediticio es igual en las 8 sucursales o no, ¿cierto? Aquí asumimos que las 8 sucursales son independientes entre ellas. O sea, que los clientes de la sucursal 1 son distintos a los clientes de la sucursal 2, etcétera. Entonces, el interés es verificar si la probabilidad de éxito, o sea, de caer en default, o sea, de incumplimiento, es igual en todas las sucursales. O hay algunas sucursales que tengan comportamientos distintos. Hay varias pruebas que hacen esto. Hay una prueba que se llama la prueba de Donner y hay otra prueba que es la de Rao y Scott, que hacen exactamente lo mismo. Pero si nosotros no conocemos este par de pruebas que están aquí tapadas por este simbolito, podemos desarrollar nosotros nuestra misma prueba con la metodología GSK, ¿cierto? La metodología GSK es una herramienta de carácter general que nos permite a nosotros eh, desarrollar nuestras propias pruebas. Entonces, tengo para la sucursal 1 mis categorías, el cuentaviente o el cliente no está en default, o sea, es un cliente cumplido y está en default, es el cliente que ha fallado con el cumplimiento del crédito. Para la sucursal número 2 pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Los clientes los que no están en default están representados por este pi sub 2 y los clientes que están en default es 1 menos pi sub 2, ¿cierto? Entonces miren que es un problema Bernoulli. Y tenemos 8 distribuciones Bernoulli independientes. Independientes. A ver si alguien me cuenta un caso, pues así, un ejemplo, puede ser sencillo, de
8 distribuciones Bernoulli que sean dependientes. ¿A alguien se le ocurre algo? En un examen que le hagan a usted con 8 preguntas. Las preguntas se califican buena o mala, ¿cierto? Buena o mala. Entonces las respuestas, en ese caso, ¿ustedes creen que son independientes o son dependientes? Que están dormidos. He hablado Depende del mucho. diseño. No, pero en un examen, usualmente, si usted ve que la primera pregunta es muy difícil, usted empieza con unos nervios que lo van matando y entonces ya no le pone cuidado a la segunda pregunta bien o está estresado. Entonces, usualmente en los exámenes hay correlaciones entre las preguntas, Ujú. ¿cierto? Por eso eh, las respuestas en los exámenes son correlacionadas. Entonces ahí tendríamos un examen donde en una situación donde tenemos 8 distribuciones Bernoulli, pero son dependientes. ¿Sí? Y aquí tenemos 8 sucursales y si asumimos que los clientes de una sucursal no conocen los clientes de otra sucursal, son independientes y entonces tenemos 8 Bernoullis independientes. Y nos interesa ver, ¿cierto? Nos interesa ver si la probabilidad de éxito es igual o es distinta en las distintas sucursales de esa entidad financiera. Entonces la pregunta es si todas son distintas o las probabilidades son distintas o hay alguna distinta, entonces, ¿por qué? Y esas respuestas hay que preguntarle a algún conocedor del mercado para que ayude a clarificar la respuesta. Pero nosotros en estadística simplemente decimos sí, son distintas o son iguales. Entonces, esta misma tabla, que es la tabla grande que tenemos inicial, la expresamos en el vector largo. Pero aquí tenemos un vector con 16 componentes, ¿cierto? Aquí tenemos la primera población o el primer estrato, aquí tenemos el segundo estrato, aquí tenemos el tercero hasta el último. Y aquí tenemos los valores estimados. Entonces, ¿cómo estimamos este primero? Cogimos el número de clientes que tiene la primera sucursal, que está aquí, ¿cierto? Y entonces tenemos que el total de clientes de la primera sucursal es 1762. Dividimos 1462 por 1762 y eso nos da 0.8297. O sea, el 82% de los clientes son cumplidos y el 17% de los clientes son incumplidos. Para la segunda, lo mismo. Para la tercera, lo mismo. Entonces aquí vemos que no todas las mismas, no todas las sucursales tienen la misma, el mismo porcentaje de clientes incumplidos. Entonces mire que hay una sucursal, la sucursal 7, que tiene un 18% incumplido, la 4 tiene un 19% incumplidos. Casi cada 5 de la sucursal 4 es incumplido, mientras que en la sucursal 2 es el 12%, o sea, casi el uno de cada 10 son incumplidos. Eso parece que son muy diferentes, pero tenemos que verificarlo estadísticamente si esas diferencias son significativas o no. Si fueran significativas, entonces, ¿qué podríamos empezar a pensar? Uno empieza a especular aquí, ¿cierto? ¿Será que la población que atiende esta sucursal es una población de alto riesgo? ¿Cómo así? Por ejemplo, si la tasa de desempleo en el sector donde atiende esta sucursal es muy alta, entonces esas personas a las que yo les presto plata
tienen una probabilidad muy alta de incumplimiento. ¿Sí? ¿O será que la forma como los analistas financieros están estudiando las solicitudes de los créditos varían mucho de sucursal a sucursal? ¿O será que de pronto hay algún favorecimiento que hay medio ilícito que estén haciendo las directivas de esa sucursal o los analistas financieros a ciertos solicitantes de crédito, que uno sepa que son malos? Ve, préstame haceme este crédito y yo te doy una comisión. Yo necesito que me prestes 100 millones de pesos, pues yo no tengo garantías. Ah, no, tranquilo, que si vos me pagas el 5% del crédito, yo te lo apruebo. Entonces, esas prácticas que suenan como muy horripilantes son, mm, son de alguna manera, son de alguna manera comunes en ciertas prácticas en esta sociedad y en muchas sociedades, ¿cierto? El contratista, por ejemplo, que quiere conseguir un contrato con una empresa o con el gobierno, usualmente sabe que le toca darle regalitos, y esos regalitos van entre comillas a las personas que aprueban el crédito. Yo trabajé en una empresa de transporte cuando era adolescente, era bodeguero, entonces uno hablaba allá y a veces le contaban a uno cosas, por ejemplo, que de la administración. Esa empresa le movía mucho maíz a un instituto oficial que se llamaba el IDEMA, que era el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Entonces, se le movían, por ejemplo, 500 viajes. Un viaje era un camión de 10 toneladas cargado. Entonces, 500 viajes de maíz que se traían de la costa para el centro. Y entonces el IDEMA pagaba por esos viajes. Pero resulta que los pagadores, o sea, la gente que soltaba los cheques en el IDEMA, que no eran los gerentes ni la gente de alto nivel, sino los que soltaban el cheque, le pedían comisiones al gerente de la empresa de transporte donde yo trabajaba. Entonces usted sabía, digamos, que viene un cheque de 1.000 millones de pesos, entonces hay que soltar 2 millones de pesos a este para que no retenga el cheque en la empresa. Si no, se demoraban 15 días, un mes antes de soltar el cheque. Entonces, todas esas prácticas que ustedes les estoy contando aquí también se ven. Y como esta entidad financiera era una entidad financiera pequeña, eh, uno pensaba de pronto que también se podría dar este tipo de situaciones. Entonces, aquí viene la tabla, por uno ir y mandar una auditoría a ver qué es lo que está pasando en esa sucursal 4, ¿cierto? Esto no lo hago yo, esto lo hace una entidad oficial que llama la Superintendencia Financiera. Ellos mandan fiscales a todas estas entidades a chequear qué es lo que está pasando con, con los créditos. Y hay un modelo que se llama el modelo SARC, que es un sistema de administración de riesgo crediticio. Entonces todo eso lo manejan estas empresas. Pero nosotros aquí desde el comienzo tenemos que ver si estas proporciones o probabilidades son iguales estadísticamente o son distintas. Si son iguales, uno dice, no, pues es lo mismo en todas partes, la variabilidad es simplemente estadística. Si son diferentes, entonces hay que pillar cuáles son los diferentes buenos y los diferentes malos, ¿cierto? Tampoco es que uno pille un diferente, por ejemplo, que tenga una tasa de default muy bajita y diga, no, es que allá son pillos, no, allá antes están haciendo las cosas muy bien. Y yo quiero ver qué es lo que hacen tan bien para poder replicarlo o sugerir que se replique en las otras sucursales. Sí, todo esto que le estoy contando se hizo, o sea, esto no es para clase, esto se hizo en esa entidad porque
la escuela fue contratada como consultora para, para elaborar en alguna entidad financiera el modelo SARC. Bueno, entonces ya sabemos que este vector pi gorro cómo está elaborado. Y ya simplemente viene la elaboración de esto, ¿sí? Vamos ahora con la de F. Vamos a ver la determinación del valor respuesta. Entonces yo lo primero que me quedo es con, mire que este vector tiene probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Entonces yo me voy a quedar con las probabilidades de éxito, ¿cierto? De que no caigan en default. Entonces defino una matriz A que me saca solamente las probabilidades de no default, perdón, antes de no, probabilidades de no default. Y ya construyo mi vector que me va a representar el problema que quiero resolver, o sea, mis probabilidades, mis diferencias de probabilidades. Entonces quiero comparar la probabilidad 1 contra la probabilidad de la segunda subpoblación, la probabilidad de la primera población con la tercera, la cuarta con la primera con la cuarta, la primera con la quinta, etc. Entonces, este C por F corresponde a este vector pi gorro 1 menos pi gorro 2, pi gorro 1 menos pi gorro 3, pi gorro 1 menos pi gorro 8. Y hago la prueba de hipótesis. Comparo esto contra cero. Si yo no tengo unas diferencias significativas, las diferencias entre este par de probabilidades en cada fila de esta va a ser pequeña estadísticamente. Si es muy grande, entonces yo sospecho que hay diferencias en las probabilidades. Entonces aquí tenemos el estadístico de prueba, el chi cuadrado, tenemos 7 grados de libertad y aplicamos esta prueba en GSK. Y esto nos da que este es el valor importante aquí para nosotros, el valor P. Entonces este valor P es que chiquito o grande. Pequeño. Es chiquito, ¿cierto? Entonces nosotros rechazamos H0. Entonces lo que decimos aquí es que hay al menos una probabilidad que es significativamente diferente de las otras probabilidades. Y esto es importante, digamos, para este cliente, ¿cierto? Porque pues ya él lo sospechaba, o sea, tampoco es que uno llega con la estadística y le está descubriendo el mundo, sino que le está confirmando y para la superintendencia, digamos, esto es lo que vale, ¿cierto? Que uno tenga una prueba de hipótesis estadística en la que valide una afirmación que hace uno con respecto, digamos, ante las probabilidades de default de cada una de las sucursales. Pero una vez está validado estadísticamente, se le puede mostrar al gerente de esa sucursal y decirle, oiga, usted aquí tiene una tasa de malos clientes que es muy superior al resto de clientes de la entidad, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero yo no lo estoy acusando a él con meros chismes, ya le estoy dando, digamos, razones de peso para decir que sus datos no concuerdan con los datos de las otras sucursales. Ahora, si la única diferencia notable fuera en las probabilidades pequeñas, entonces yo tendría que decirle al gerente, vea, usted lo está viendo muy bien, venga, explíquenos cómo es que usted hace para que le vaya tan bien ahí.
No, es que yo no le presto plata a nadie. Ah, no, entonces está haciendo las cosas muy malas. Pues a usted nadie le entra en default porque usted no le presta plata a la gente, que también es otro pecado, ¿cierto? Si usted desconfía de todo el mundo, a usted no le van a robar, pero usted no va a conseguir ganancias porque los bancos dependen de los intereses de los créditos. Entonces, ahí también podría ser una persona muy conservadora que no, que tenga criterios para otorgar créditos demasiado duros. Por ejemplo, cuando usted va a un banco a pedir un crédito y a usted le exigen demostrar que usted no necesita el crédito, ¿cierto? Pero si usted se va para una cooperativa financiera, a usted le prestan dinero con un poquito más de facilidad. Pero si usted se va donde un amigo y le dice, préstame 1 millón de pesos, que es que estoy sin plata para el mercado, el amigo ni siquiera estudia su capacidad de pago. Él se los presta por amistad, él confía plenamente en usted. ¿Y cuántos amigos tumban a los amigos? Muchos. ¿Y cuántos clientes tumban un banco? Muy poquiticos, porque los unos son absolutamente desconfiados y los otros son muy confiados y usted los tumba fácilmente. Bueno, usted no, es una mentira que estoy diciendo, ojo ahí. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo durante el curso, la utilización de modelos GSK para responder preguntas de ese estilo, ¿cierto? Este es todo nuestro cuento. Ahora el tema que viene ya es de modelos que son más comunes en la estadística tradicional, pero vistos desde otra metodología y vistos para utilizarlos en tablas de contingencia. O sea, estos modelos logísticos que vamos a ver, tanto el modelo logístico normal, tradicional, como el modelo logístico multinomial, son modelos que están desarrollados en la metodología tradicional cuando yo tengo las observaciones individuales. Pero cuando tengo mis datos en tablas de contingencia, esas metodologías tradicionales usualmente no proporcionan el software para resolverlos así. Entonces aquí nosotros vamos a resolverlos para tablas de contingencia, cuando los datos vienen en forma de conteo. Esto es lo que sigue a continuación en el curso. Entonces ya la próxima semana empezamos a hablar de esto y vemos aplicaciones. Bueno, Bueno, profe. entonces nos vemos ya el próximo miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, le hago una pregunta rápida. ¿Cómo se Contame, llama, Mateo. profe, cómo se llama el libro que usted mencionó ahora de asintótica? Approximation Theorems of Mathematical Statistics. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, es de la Springer, de la Wiley, de la John Wiley, el editor. Listo, profe, gracias. Bueno, Mateo. Bueno, jóvenes, ya voy a colgar. Ya nos vemos el miércoles.